Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Bueno, se fue la senadora Luz Ebensperger, nos había señalado, digamos, que iba a estar solamente en el primer bloque del programa. Queremos darle la bienvenida ahora a Noelia Garrido, quien también es militante de la UDI, funcionaria pública. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Reinaldo. Saludos a todas también quienes están hoy día en el programa. Un gusto poder estar aquí. Y bueno, me pidió la senadora ahí por temas de salud que pudiera estar acompañándolo en este segundo bloque. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Antonia, está pasando muchas cosas en la política, ¿cierto? Esta semana tuvimos el primer debate a través de la televisión. Hay ahí todo un tema de quién ganó el debate. Hoy día estaba viendo nada más en la segunda, ¿cierto? Que dice el titular de la segunda en el día de hoy dice la amenaza fantasma, digamos, y sale en primer plano, ¿cierto? Sebastián Sichel y detrás, o sea, Antonio Kast. Parece que ahí se están moviendo las cosas. En fin, ¿cuál es el análisis que haces tú de esta partida que hubo ya, ¿cierto? De las campañas y lo que se viene? Tenemos 2 meses bien intensos. Efectivamente, se abrió ya lo que va a ser la campaña, ¿no? A mí particularmente ese formato de debate no me gusta porque deja mucho espacio precisamente a ir sacando temas personales y a ir desperfilando lo que son un debate estrictamente de propuestas políticas, ¿no? Y además yo creo que era un formato que, como vimos, que se adaptaba mejor a unos candidatos que a otros, y además supieron utilizarlo muy bien. Efectivamente, bueno, yo lo veo un poco como la segunda que tú dices, ¿no? Yo creo que ahí la gran amenaza que se vio es para Sichel, porque evidentemente el que brilló ajustándose al formato, porque increpó a todos los otros candidatos, se posicionó muy fuerte, y entonces yo creo que él busca precisamente posicionarse fuertemente en la derecha, porque Sichel se vio más acorralado a 2 bandos, ¿no? Y evidentemente disminuyó mucho lo que era su capacidad. Creo que los otros candidatos sí estuvieron a la altura del debate, pero tuvieron poco brillo, ¿no? O sea, no pudieron remontar suficientemente frente a ese formato que se estaba dando. Vimos a un Boris más introvertido, diría yo, con menos énfasis en sus propuestas y viendo si tenía que responder, si no tenía que responder, cómo respondía a las preguntas que le formulaban, ¿no? Y noté también a Jasna Proborte que el formato no se ajustaba mucho a lo que es su propuesta o la forma de expresarse, y la vi en algún momento también descolocada, ¿no? Bueno, para mí no tuvo suficiente brillo y espero que vengan otros debates donde seguro, además cuando se incorpore Meo, yo creo que el juego, por las características que tiene él, se va a jugar de manera diferente, sí. Sí, Noelia, a ver, también tírate a la piscina al tiro, digamos, ¿cierto? Con este análisis que hace Antonia y con lo que se ha señalado respecto, ¿cierto?, de Sebastián Sichel, que es un candidato que está amenazado de alguna manera por José Antonio Kast, que le va a quitar los votos, ¿cierto?, de la derecha, sobre todo la parte más conservadora. Se habla del rechazo, dice el 20% del rechazo, capaz que vote todo para Kast. Y bueno, Sichel está jugando ahí en una situación bien compleja, digamos, porque él tiene que crecer también, si no, al final le va a terminar arrebatando eventualmente, digamos, el segundo lugar casi, en una de esas pasa a segunda vuelta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, José Antonio es un hombre que tiene harta experiencia, ya ha sido candidato unas veces, a diferencia de Sebastián o a diferencia de Gabriel, ya ha estado en esta escena, por lo tanto, naturalmente, su actitud iba a ser distinta y podía darse quizás también algunos lujos que probablemente a otros no les tocaba tanto. En el caso particular del formato, como decía muy bien, yo creo que este formato que se da en esta instancia es muy distinto al formato que sea una segunda vuelta, donde sí existe más posibilidad de ir generando otro tipo de espacios de más distendido. Como son tantos candidatos, naturalmente los minutos son mucho menos. Yo creo que la apuesta que hace Sebastián, particularmente en este debate, él no busca mucho al resto de los candidatos, él trata de exponer mucho más sus ideas, de hecho, generalmente más atacado,
Yo creo, particularmente hablando desde mi partido, nuestro partido es un partido que es muy disciplinado, es muy ordenado, nuestro candidato es único, lo tenemos muy claro y asumimos esa responsabilidad. Cuando nos tocó asumir las primarias, mi candidato era otro, pero el día siguiente de inmediato comenzamos a trabajar por nuestro candidato Sebastián Sichel. Yo creo que eso lo tenemos todos también muy claro. ¿Ya? Yo creo que Kast ha estado bien, más bien moviéndose ahí entre las encuestas, entre esta prestancia que tienen debates, pero yo creo que para hacer un primer debate fue una muy buena experiencia, sí. Creo también que va a tener una modificación cuando aparezca Meo, también tiene mucha experiencia también en campaña, por lo tanto también su forma de estar ahí, que sabemos el tipo de formato, cómo es este proceso también es totalmente distinto. Para hacer el primer debate yo evalúo muy bien la participación de Sebastián, creo que él va con esa actitud de no estar enfrentándose con los demás candidatos, sino a lo que también espera de un gobierno que pueda ir conversando más lo que va a estar pasando en el país. Hoy día tenemos otro tipo también de ciudadanos que están enfrentados también y que están pidiendo más cosas. Yo creo que eso es la actitud y lo que él va presentando hoy día en el primer debate es también lo que va a ser el ejemplo de la administración que le toque en un momento que sea electo como presidente. Uh-huh. Camila, ¿cómo viste tú, digamos, el desempeño de Gabriel Boric y, bueno, en general el debate? ¿Qué te pareció? Sí, yo creo que el debate mostró no quiero decir la calidad, pero el tipo de candidato, ¿no? Y el programa que llevan en sí, ¿cierto? Es que están liderando cada uno de los candidatos, y así se ve también en el estilo, ¿no? Yo creo que ahí mismo también hay un Sebastián Sichel un poco incómodo, ¿no? Que también es su propia identidad, ¿no? De que en realidad no quiere decir que el candidato de la derecha, pero el candidato de la derecha oficialmente, y por a diferencia un Kast y con quien obviamente no tengo ninguna coincidencia, pero él tiene muy claro también desde dónde se levanta su programa presidencial, una Yana Proboste intentando mantenerse en el centro, pero sin mayor convicción tampoco, ¿no? Y que creo que se debe además a la construcción al estado actual también del conglomerado. Recordemos que se desarma también, ¿cierto?, al último por la entrada de Meo oficialmente. Y a Gabriel, yo creo que, yo estoy muy contenta con él como representante de Apruebo Dignidad, como candidato desde el Frente Amplio y en este pacto Apruebo Dignidad que conformamos. Y yo creo que logra demostrar las convicciones que nos tienen desafiando este proceso, en donde además no estamos acostumbrados a liderarlo, no estamos acostumbrados a ser los que vamos primero en la carrera, obviamente no nos compramos la encuesta, esto se gana en la calle, cara a cara con la gente, levantando, escuchando, pero estamos también en esta posición, ¿no? De poder ir primero en donde se mide, se supone, los lugares previos a la elección final del 21 de noviembre. Y creo que desde ese lugar se ha mostrado la solidez, la calidad y la consecuencia también de las convicciones que se representan en Gabriel Boric, pero que también nos representan a una generación completa que está detrás de este conglomerado de Apruebo Dignidad. Uh-huh. Antonia, cierto, estamos caminando en este proceso de eleccionario, un par de meses, menos de 2 meses, cierto, vamos a tener que ir a las urnas, 15 millones de personas están habilitadas para votar, pero en paralelo, cierto, está la convención constituyente haciendo su trabajo, cierto, ya están terminando todos los prolegómenos, cierto, de lo que va a ser la discusión y las discusiones de fondo que se van a tomar en la agenda pública probablemente. Y ¿cómo ves esta situación en paralelo, cierto? Asume un nuevo mandatario en marzo del próximo año, cuando esté, cierto, en plena ebullición probablemente los temas más candentes y más profundos de lo que puede ser, cierto, la nueva constitución y del derrotero político que va a tener el país. ¿Cómo se conjugan esos dos caminos, digamos, y cuál es la expectativa que tiene respecto de lo que va a pasar a contar de marzo del próximo año? Se conjuga con alguna dificultad y sobre todo porque crea 2 legitimidades paralelas. Una que está cuestionada, que es en la que va a regir las próximas elecciones, la configuración del Estado, las instituciones, el andamiaje institucional, etcétera. Todo eso está cuestionado y los que salgan electos no van a tener ninguna injerencia en el nuevo modelo. Por tanto, sostener una legitimidad paralela porque en este caso hay un gobierno
que no tiene nada que decir al respecto, pero no va a ocurrir lo mismo frente a un gobierno elegido ya con un cambio abierto, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente puede crear muchas tensiones, va a ser una elección difícil, es un gobierno que necesita tener una mayoría en el Congreso y parece que nos olvidamos completamente de esto. Parece que aquí todo se centra en quienes va a llegar a la presidencia, pero el presidente no puede gobernar con una minoría en la Cámara. Eso va a acrecentar mucho lo que es el conflicto político y no estamos hablando suficientemente de eso. Y el CERVEL, que quiere hacer evidentemente un trabajo muy exhaustivo, lo tiene que realizar, pero tiene que resolver definitivamente qué candidaturas admite o no. En ese sentido, bueno, yo creo que la Convención Constitucional casi se va a convertir en una reunión de los milagros, ¿no? Porque ha sido muy torpedeada, muy desgastada. Quiero decir, que a estas alturas nos digan que a los asesores no les pueden pagar, que no tienen presupuesto, esto es un salto de obstáculos. Y sobre todo yo creo hay una expectación a nivel internacional asombrosa respecto a lo que se está viviendo en Chile, y este gobierno parece que mira para otro lado cuando no garantiza condiciones materiales óptimas para que ese trabajo se realice de la mejor forma posible, ¿no? Yo creo que eso es completamente lamentable. Estamos viendo un ejercicio democrático importante, plural. Nunca había habido una asamblea política en Chile con esa pluralidad, y son ejemplares a la hora de ver que es posible el debate y el consenso político, ¿no? Y cómo el gobierno está perdiendo el norte de todo esto y no procura o no intenciona atenderlos bien. ¿Por qué no se preocupa de atenderlos bien, no? Sobre las elecciones, bueno, a mí me preocupa mucho la configuración del Congreso bajo un régimen presidencialista, y yo diría que las elecciones están muy abiertas. La UDI tiene un problema. La UDI puede ser muy disciplinaria como partido, pero el militante de base y el simpatizante de la UDI, indudablemente, Sebastián Sichel no lo representa. No cabe duda que un liberal independiente que se cuestiona los partidos políticos, y la UDI se define como un partido político altamente estructurado, evidentemente no es un candidato que esté representando los intereses de la UDI. Sí, bueno, a propósito de eso, ¿cierto, Noelia? El presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que hay un riesgo, ¿cierto?, de que parte del electorado de Chile Podemos Más vote, dice, por José Antonio Kast en primera vuelta, y coincide, ¿cierto?, con el senador Claudio Alvarado, quien sostuvo que cierto, de alguna manera Sebastián Sichel no sintoniza, digamos, con los partidos de la derecha, ¿cierto? Y en esta pretendida independencia, de alguna manera está también alejando, ¿cierto?, a los votantes de derecha. Entonces, en buen chileno podríamos decir que se está acabando su propia tumba, digamos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Ya un candidato que reniega de los partidos, y los partidos, bueno, tienen que darle el respaldo y tienen que tratar y procurar, ¿cierto?, de que pase a segunda vuelta y ojalá gane la elección. Sí, mira, bueno, yo creo que los partidos naturalmente en las elecciones son totalmente necesarios. Nosotros generamos estructuras, somos los que movemos a la gente, o sea, yo creo que hoy día, cómo ha transcurrido la campaña, yo creo que Sebastián lo tiene mucho más claro también. O sea, nosotros le entregamos gobernabilidad también al presidente que va a estar, y eso es muy importante. Los partidos son importantes. Los partidos políticos son importantes no solo en la campaña, sino después en el proceso que viene posteriormente, porque tiene relación también con cómo se va configurando el Congreso, que es algo muy importante también para un presidente, ¿no? Entonces, esa tranquilidad siempre se la vamos a dar los partidos políticos que vamos a apoyar al presidente que esté electo en ese momento, que en este caso nuestro candidato es Sebastián. Yo creo que quienes han fugado oficialmente hoy día no han sido particularmente la UDI, se han desenmarcado mucho más diputados, senadores de Renovación Nacional, y lo han hecho abiertamente. De la UDI todavía seguimos trabajando en conjunto, no hemos podido también estructurar en pos a eso. También fue un temor que existió al principio, lo digo desde el trabajo que nosotros tuvimos que generar, porque teníamos un candidato, habíamos apostado por ese candidato, organizamos una estructura en pos a ese candidato, y tuvimos en un momento que decir, ok, ¿cómo nos acomodamos al trabajo que está realizando hoy día este nuevo candidato? Al principio, naturalmente, fue
más complejo por este ingreso importante de independientes que no había pasado en elecciones anteriores, pero creo que hoy día ya hemos podido configurarnos no solo regionalmente, sino también nacionalmente, respetando también esas visiones que también son nuevas para nosotros hoy día como partido. No habíamos tenido candidatos independientes antes, en cambio hoy día también tenemos que aprender a trabajar con esa nueva estructura que también va exigiendo la sociedad y hay que irse adecuando también a eso. Tenemos muchos simpatizantes de la UDI que han trabajado muchos años con nosotros y no son directamente militantes, pero aún así han estado durante muchos años trabajando con nosotros y los conozco. Yo llevo 15 años en mi partido, siempre me he mantenido aquí y me ha tocado verlo también dentro de mi crecimiento, dentro también de la Unión Democrática Independiente. Yo creo que desde esa perspectiva, creo que por lo menos nosotros como partido estamos mucho más ordenados, estamos trabajando también, hemos logrado instaurar y que Sebastián también entienda cómo vamos a empezar a trabajar en su campaña. Yo creo que tenemos 2 meses importantes hoy día que van a ser muy importantes para nosotros, pero también no tenemos que dejar de lado el Congreso, porque si no se genera una ingobernabilidad que es muy, muy compleja en algún momento de trabajar, sí, que es lo que yo creo que pasó durante estos 4 años. Entonces hay que trabajar en conjunto desde esa mirada y no olvidar las regiones, porque también la elección de consejero regional también es muy importante, sobre todo para regiones como nosotros que estamos, sobre todo en Chile, que es demasiado centralizado y necesitamos también descentralizar de alguna forma. No olvidemos que los consejeros regionales también cumplen un rol muy importante desde las regiones también. Y esa es una elección que a veces pasa súper desapercibida, además que acá en Iquique, en Tarapacá son más de 160 candidatos, pero no olvidemos también de que es un paso muy importante la descentralización, que también es algo que nosotros lo hemos planteado. Yo inicialmente trabajé en la Comisión de Descentralización de Joaquín Lavín y hoy día también continúo trabajando en la de Sebastián Sichel, porque es un tema que para nosotros como región es muy importante. Sé que estuvieron hablando de migración y ya nos damos cuenta naturalmente cuánto nos afecta todavía seguir tomando las decisiones desde... Ok, Noelia. Camila, el adagio popular dice otra cosa con guitarra y tú señalabas, ¿cierto?, esto de ser líderes y ir liderando las encuestas, no están acostumbrados. Eventualmente, digamos, ¿cierto?, en marzo asume Gabriel Boric la presidencia del país y hay que gobernar, digamos, hay que tener equipos, hay que estar en todas las regiones, ¿cierto?, profesionales, en fin. Hay una visión nueva de país también, se quieren hacer cosas muy importantes. De alguna manera también hay una mirada, ¿cierto?, del mundo independiente, del mundo que quiere probablemente transformaciones importantes en el país. Una mirada expectante, pero también con un cierto temor de si darán el ancho, como decían ciertos antiguamente, para una labor tan importante, digamos, a partir de marzo. ¿Cómo ves tú esa situación y cómo la están trabajando? Sí, bueno, la única forma de poder demostrar que tenemos la capacidad suficiente de dar gobernabilidad al país es ganando las elecciones, ¿no? Y poder ser parte del próximo gobierno. Yo espero estar apoyando y viabilizando el programa de Gabriel Boric desde la Cámara de Diputados y Diputadas. Y tenemos también, obviamente, los distintos compañeros que tienen distintos roles, ¿no?, a nivel de todo el país. Somos precisamente desde estos mismos compañeros o compañeras con sus distintas expertices técnicas, ¿no?, y de donde también ellos participan políticamente. Se ha construido el programa de Gabriel en conjunto con Independientes y ahora también abierto en la construcción de la ciudadanía que se anunció esta semana. Yo veo una fortaleza de capacidad de dialogar dentro del pacto. En este momento también nos encontramos en un proceso nosotros teníamos obviamente un programa de Gabriel Boric, Jadwe tenía su programa, ¿no? Ahora estamos como en 2 procesos, ¿no? En un proceso también de poder unificar, desde hace rato, ¿no?, pero no son procesos tan rápidos, de unificar también estos proyectos, sumando las cuestiones también buenas del candidato con el que competimos en las primarias, y también de abrirlo a la ciudadanía, ¿no?, finalmente, para poder tener un programa contundente y tener también la capacidad de poder ejecutarlo en el próximo gobierno, que yo creo que también va a tener 2 etapas, ¿no? O sea, un gobierno de transición previo a la nueva constitución y la segunda parte del gobierno ya con la nueva constitución, en donde además todavía no sabemos qué va a suceder, ¿no? Una posibilidad es que se adelanten elecciones.
¿no? Y que estos periodos de elecciones sean muy cortos, no lo sabemos. Nosotros tenemos plena convicción en la Convención Constitucional también, y esa también es una de nuestras tareas, el poder apoyar y facilitar, al contrario de cómo lo ha hecho este gobierno, el trabajo de la Convención Constitucional. Gracias, Camila. Bueno, Antonia, en ese mismo sentido, ¿cierto? Se despiertan grandes expectativas desde el estallido social respecto a cambios profundos y realmente notorios, ¿cierto?, en distintos aspectos en nuestro país. Y por otro lado, ¿cierto?, se ve a un candidato muy joven, ¿cierto?, a pesar de que lo trata de poner muy formal, digamos, en todas las entrevistas, en fin, muy afeitadito y muy compuestito, pero un joven de 35 años y también existe la incertidumbre, ¿cierto? La ciudadanía sí, como decía yo, dará el ancho, digamos, para encabezar un proceso de transformaciones tan importante y en el cual además existen tantas expectativas, tantas esperanzas en tanta gente además en el país. ¿Cómo ves tú eso? Para mí no es un tema preocupante. Para mí hay otros temas más preocupantes que ese, ¿no? Quiero decir, cuando hemos tenido presidentes como Bush, hijo en Estados Unidos, para mí todo es posible en una presidencia, ¿no? Él era por otros motivos, que yo me lo cuestiono. Pero ha habido presidentes, ya hay experiencias de presidentes muy jóvenes. Me puedo referir a Macron, me puedo referir a Kurz, me puedo referir a Jacinta Ardern. Quiero decir, está produciendo una renovación importante de la política. Independientemente de quién gane estas elecciones, vamos a asistir a una renovación de la clase política muy importante. Ya no van a ser edades tan, yo diría, media mayor, sino que van a ser media menor. En estas últimas elecciones, en la conformación del Congreso actualmente, ya había bajado la media de edad en 7 años, que es muy importante. Posiblemente baje más la media de edad. Quiero decir, tenemos que asumir que estamos en un momento de transición, en un momento de cambio, y que se necesitan liderazgos, que esto es para mí lo más importante, más flexibles, más de escuchar, más dialogante. Las viejas prácticas políticas es lo que están cuestionados. El candidato que tenga más facilidad para interactuar con redes sociales, entender la política multinivel. Me encanta, por ejemplo, que un candidato se atreva a decir: yo quiero de ganar las elecciones, quiero salir de la presidencia con menos poder del que llegué. A mí eso me parece excelente. No sé si ganará, pero ya es un mensaje que sí nos habla de que se está adaptando. Quiero decir, no es una elección para la vieja política o las prácticas tradicionales de la política, y eso lo deben entender todos los candidatos y la candidata también. Sí creo que las carreras políticas, aunque haya muchas personas que digan, bueno, el político profesional no lo queremos, etcétera, ¿no? Pero la experiencia política y las trayectorias políticas son muy importantes. En este sentido, hay una candidata que tiene una trayectoria política muy larga, ha ganado muchas elecciones, pero hay otros candidatos que nunca han ganado una elección. Me parece injusto que el tema de otra cosa con guitarra, con quién va a gobernar, eso es posible hacerlo, sobre todo porque va a haber otro elemento muy importante al que no me refería antes. De alguna forma se reeditan en Chile, necesariamente porque es un sistema multipartidista, se reeditan ese juego político de los 3 tercios. Cualquiera que gane las elecciones no va a poder gobernar desde una posición. Todos se van a tener que mover o a la derecha o a la izquierda. Y los únicos que pueden ganar esta elección lo tenemos claro. Puede haber 7 candidatos, pero los que pueden ganar o los que tienen alguna posibilidad de una segunda vuelta son 3 candidatos. Salvo si se da el zarpazo, como se dice, ¿no? Si en este caso pudiese adelantar Kast, que me parece que es muy difícil, ¿no? Pero estamos ante unos cambios importantes y no se va a gobernar desde una candidatura, aunque vaya acompañada de otros partidos. Se tienen que hacer, y yo creo que sería bueno también para Chile, gobiernos de coalición.
Ok, Antonia, bueno, nos quedan nada más un par de minutos. Noelia, un minuto final, y también a Camila. Bueno, viene de cierto una campaña importante, están corriendo candidatos de la UDI acá en la región. Me imagino que, bueno, hay todo un cierto interés en tratar de llevar y estar con la comunidad, en fin, realizar actividades y de alguna manera, cierto, lograr éxito, obviamente, para el 21 de noviembre. ¿En qué están trabajando ustedes? Mira, la verdad estamos con harto terreno, harto trabajo también desde nuestras bases, no solamente con los independientes, también dentro de todos los partidos que se encuentran hoy día trabajando en la campaña de Sebastián Sichel. No es fácil ponerse de acuerdo cuando son varios partidos, fue intenso en un principio, pero yo creo que hoy día ya llegamos a un acuerdo donde tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Estas fue conversaciones de mucho tiempo, no digamos que se nos paraba un día, son conversaciones intensas de muchos días, pero logramos entender el objetivo. Hoy día vamos a estar con mucho terreno, con el candidato también en mucho terreno, también para que la gente también lo tenga mucho más cerca, pueda compartir y conversar con él. Y solo algo que yo brevemente discuto ahí un poco, pero yo creo que sí es muy importante la experiencia en la vida. Yo asumí mi primera jefatura a los 23 años, lo digo solo por mi experiencia propia. Mi primera dirección de servicio a los 32 años, fui la directora más joven de Chile y fue sumamente difícil, porque tú te tienes que vivir validando con el resto. Por lo tanto, no da lo mismo, porque a todo el mundo, yo incluso hoy día le tengo que decir mi currículum. No solo por el hecho de ser mujer, a mí me dicen hija, los servicios donde yo trabajo, y trabajo con muchos más hombres, sino además porque uno tiene que estar validándose todo el tiempo. Entonces yo creo que Sebastián es un candidato maduro, es un candidato independiente además, y creo que tiene hoy día lo que Chile necesita para este próximo gobierno. Ok, Noelia, gracias. Camila. No, agradecerte la invitación. Como siempre, este programa es siempre interesante poder debatir y debatir nuestras ideas. No nos vamos a convencer uno a otro, pero es importante, ¿cierto?, mostrar a la ciudadanía también las distintas visiones que tenemos de esto. Tenemos un programa desde Apruebo Dignidad, liderado por Gabriel Boric. Estamos convencidos que podemos ser gobierno en este momento histórico del país y que también lo debemos hacer sobre 3 ejes fundamentales: el feminismo, una transición ecológica justa y sobre todo la regionalización. Y esos mismos son los ejes que asumimos en las candidaturas parlamentarias y que esperamos poder acompañar a Gabriel, porque como decía Antonia, no solo se trata de quién va a ser el presidente, sino sobre todo cómo se va a distribuir el poder en la Cámara de Diputados y Diputadas y cómo logramos integrar también en el Senado. Ok, muchas gracias Camila Castillo, Noelia Garrido, muchas gracias. También por supuesto a Antonia Santos, una vez más con nosotros, gracias Antonia. Y comentarle, cierto, a nuestra audiencia que presentamos a Eva Portales cuando partió el programa, pero desgraciadamente se encontraba en un sector donde la conexión era muy mala y no se pudo conectar definitivamente, así que les quedamos debiendo la participación de Eva Portales en Masa Crítica en Iquique Televisión. Gracias a las 3 por acompañarnos y por supuesto nos vamos a reencontrar en un próximo programa. Viene mucho tema político, así que vamos a estar haciendo este programa ojalá toda la semana. Gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión, nos reencontramos la próxima semana en un nuevo programa.